4 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos y Electricidad, las turbulencias de la agenda petrolera y la transición hacia la puesta en orden de una canasta vacía por las preventas de crudo, la red de corrupción en refinerías y los proyectos hidroeléctricos apagados. También estará Ernesto Carrasco, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, y vamos a hablar sobre el proyecto de Código de la Salud y los temas controvertidos sobre eutanasia, marihuana como medicina y la mala práctica médica. Además, Jorge Acosta, coordinador de la Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, los estándares sociales en el acuerdo comercial con la Unión Europea y las nuevas modalidades de trabajo en la agricultura. ¿Se respetan los derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT? Lo vamos a analizar. Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, encabezada por su presidente Gustavo Mome, se reunió con el presidente Lenín Moreno en Carondelet. Los delegados estuvieron acompañados por el directorio de la Asociación de Editores de Periódicos, y es que tras 15 años se produce una cita entre la SIP y un mandatario ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno recibió a una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP y a los delegados de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP en el salón de gabinete, con quienes su antecesor, Rafael Correa, mantuvo constantes enfrentamientos durante los 10 años de gobierno. El tema que les convocó fue la propuesta de reforma a la Ley de Comunicación, aprobada durante el correísmo hace casi 5 años, que la SIP y la AEDEP la rechazaron. El presidente Moreno les aclaró a los invitados su intención con el proyecto de reforma. Está la libertad para poder informar, sin cortapisas, sin presión, respetando fundamentalmente los criterios de los otros y recreándonos en la diversidad y no padeciendo de esa diversidad. Ese es el propósito de esta negociación. Y ser justa. Y ser justa. El presidente de la SIP, Gustavo Mome, habló de la apertura del mandatario para dialogar, a diferencia del presidente anterior. La diferencia es que tenemos un presidente que escucha, que dialoga y que además, ¿no es cierto?, tiene una mirada no totalmente, es decir, alineada con lo que son los principios de la SIP, pero que va en una dirección que en nuestra perspectiva es buena. Del proyecto de reforma a la Ley de Comunicación resaltó la eliminación de la Supercom. Al amparo de estas leyes y de instituciones como la Supercom, que felizmente parece que este proyecto elimina, lo que tratan es de reprimir y de silenciar y de censurar a la prensa. Por su parte, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, calificó esta reunión de histórica. Después de 15 años, un presidente ecuatoriano recibe a la delegación, a su presidente y a toda la comitiva de la SIP, en el afán que ha dicho el presidente de la República de trascender hacia una verdadera libertad de expresión, hacia la defensa absoluta de los derechos humanos. Los delegados de la SIP también se reunieron con los familiares de los 3 integrantes de Diario El Comercio asesinados en la frontera norte y anunciaron una campaña masiva para la recuperación de los cuerpos. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. Al cumplirse el primer año de gobierno, esta reunión con la SIP y AEDEP tiene especial significado, pues estas organizaciones fueron víctimas de una campaña sistemática de difamación para pretender legitimar la operación de exterminio de la libertad de expresión, orquestada a nivel regional por el chavismo para implantar un régimen totalitario. Por eso contrasta con el archivo de la mordaza dispuesto de manera ejecutiva por el presidente Lenín Moreno, la consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Naciones Unidas de las reformas a la Ley de Comunicación, cuando ese criterio ya ha sido expresado, aunque no bajo la modalidad o la formalidad de una consulta vinculante. En todo caso, la democracia está volviendo al Ecuador. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Con vacas flacas o en bonanza,
El petróleo es eje fundamental de la economía del Ecuador, tanto que su balanza comercial, las estadísticas oficiales la dividen en petrolera y no petrolera. La transición de la bonanza a las vacas flacas cogió desprevenido al país y su agenda recién se está poniendo en orden con el nuevo gobierno que cumple un año en el poder. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días y un buenos días a su audiencia. Muchas gracias por tenerme aquí en este día tan importante para el país. Tenemos una agenda extensa y turbulenta por las fluctuaciones del mercado. En primer lugar, tenemos a las preventas petroleras que dejan un sobregiro en la cuenta del Estado. En revisión de contratos, ¿qué se ha logrado en cuanto a precio marcador, a fletes u otros aspectos fundamentales? Alfredo, sí, efectivamente nosotros hace pocos días terminamos las negociaciones con Petrochina, con Unipec y con Petrotailandia. Gracias a la buena voluntad de ellos nos pudimos sentar en la mesa y llegar a acuerdos. Hemos conseguido ya la revisión de la fórmula en el sentido de que se tomen valores del WTI alrededor de 3 días de la fecha de la transacción, lo cual es positivo para el país. Adicionalmente, hemos logrado que se revise el coque 70, que era un índice que ya no se publica y que era requerido para la aplicación de la fórmula, y hemos llegado a un acuerdo para tener un número que sea viable y que se pueda aplicar. Tercer punto, logramos ya un acuerdo de la utilización del barco en el que efectivamente se lleva el crudo, es decir, pagaremos la tarifa del barco en que efectivamente se embarca, no como se venía haciendo antes, tener un estándar indiferente del tipo y tamaño de barco, y eso obviamente tiene tarifas diferentes. Adicionalmente, se nos ha mejorado el premio para el crudo ecuatoriano en alrededor de 90 centavos por barril. Y por último, se nos ha liberado alrededor de 50 millones de barriles que nosotros podremos negociarlo en el mercado spot. Esos cambios en los contratos permiten nuevas disponibilidades de crudo y esto crea espacio para las ventas spot. ¿Cómo ayudan estas ventas spot a aliviar el déficit fiscal? Tiene dos ventajas. Una, que nosotros tenemos un anticipo en el flujo de caja de esos dineros, porque podremos nosotros negociar sin tener que esperar que avancen las entregas del crudo a través de los contratos firmados. Y segundo, nosotros vamos a obtener un mejor precio por nuestro crudo, hoy por hoy que el mercado spot paga mejor que los contratos a largo plazo. En cuanto a refinerías, tenemos pues la que existe en Sueños y la que existe desde hace más de 40 años. ¿Qué se está haciendo para recuperar las pésimas inversiones en las refinerías de Manabí y Esmeraldas? A ver, en Esmeraldas, como ustedes conocen, se hizo una inversión importante para, en un supuesto, poner la refinería a punto y lamentablemente eso no ha sucedido. Se invirtió más de $2.000 millones, muy por encima del presupuesto original, y lamentablemente las condiciones de la refinería no son buenas. Nosotros, en base a los técnicos, hemos logrado mantener la refinería operando y produciendo, pero obviamente no está en condiciones óptimas. El mes de agosto nosotros daremos una para programada por alrededor de 54 días, que nos permitirá ya mejorar los últimos aspectos que requieren ser mejorados, y posteriormente se realizarán ya solo paras programadas cada 2 o 3 años. Eso en cuanto a Esmeraldas. En cuanto a Manabí, lamentablemente ese proyecto no fue concebido adecuadamente, y yo creo que las expectativas que el país tenía sobre ese proyecto eran demasiado grandes para el tamaño de nuestro país. Hemos revisado el proyecto, ha habido demoras y no hemos podido licitar. Estamos en espera del decreto ejecutivo en los próximos días para poder lanzar la licitación al mercado. En mi visita a Viena el día 18 de junio, yo tengo prevista reunión con 8 empresas que están interesadas en invertir en esa refinería,
y esperamos que se interesen en presentar ofertas para ese proyecto que le hace falta al país. Ese proyecto ha sido redimensionado, por supuesto, ¿no? Así es, el proyecto inicial tenía un valor de inversión de más de 15.000 millones de dólares. Nosotros lo hemos redimensionado para que la refinería tenga un valor de inversión de alrededor de 5.000 millones de dólares, más 3.000 millones de dólares que son requerimientos de ductería para llevar el crudo a la refinería desde Esmeraldas y para evacuar los productos limpios. Eso requiere alrededor de unos 3.000 millones de dólares más de inversión. Entonces estamos hablando de alrededor de 8.000 millones de dólares que creemos podemos manejar, y es un número mucho más asequible para las empresas inversionistas. Eje fundamental de toda la actividad petrolera es la lucha contra la corrupción. ¿Qué se ha concretado al respecto con organismos internacionales? Respecto de la evaluación de los 5 proyectos grandes que nosotros tenemos, como fueron Refinería de Esmeraldas, Refinería de Manabí, Terminal Monteverde, Polioducto Pascuales Cuenca y la planta de gas de Bajo Alto, ya ese proceso está en camino a través del PNUD. Las Naciones Unidas está ya invitando a las empresas a licitar para hacer esa evaluación, y la semana pasada las empresas interesadas ya visitaron los proyectos para poder presentar sus propuestas. Con esto pues tendremos toda la información necesaria de la evaluación de esos proyectos, de cómo fueron ejecutados, los costos y los requerimientos que se tiene para poner a punto todos estos proyectos, para llevarlos a estándares internacionales. Con esa información la Contraloría General del Estado y la Fiscalía ya podrán actuar y buscar a los responsables, si es que los hubiese, en el caso de que esos proyectos no se hubiesen manejado correctamente. Y respecto a la Contraloría, puesto que había un sistema, digamos, de lavado preventivo de las irregularidades que se cometieron, ¿qué sistema de trabajo se ha establecido ahora en cuanto, por ejemplo, a informes previos o en cuanto a auditorías a los proyectos ya ejecutados? El señor Contralor y yo tenemos una comunicación directa, nos visitamos periódicamente para hacer seguimiento de cada uno de estos proyectos. Él y yo estamos comprometidos en sacar a la luz cualquier problema que hubiese sucedido. Nosotros no estamos aquí para tapar nada, sino más bien buscar qué fue lo que sucedió y que eso redunde en recuperar los malos ejercicios en bien del país. Respecto a los proyectos hidroeléctricos que tanto se publicitaron como la obra magna de la mayor inversión de la historia, se repitió hasta la náusea que bajarían las tarifas y que se exportaría energía, lo cual quedó pintado en la pared. ¿Cómo se recuperará esa montaña de dinero que aún se debe? Venta de activos, concesión del servicio a cambio de la deuda. ¿Qué se prevé al respecto? A ver, de los 8 proyectos que se intentaron construir, 3 de ellos están funcionando. Nosotros hoy por hoy tenemos una generación que le voy a mostrar en el gráfico que tengo aquí. Este gráfico muestra que nosotros tenemos una producción instalada efectiva de 6.249 megavatios, pero eso significa una potencia disponible de 5.330 megavatios. Eso nos da para cumplir las demandas y tenemos en este momento un exceso de generación que efectivamente algo de eso, cuando hay las necesidades, se está exportando a Colombia. Ellos tuvieron un problema, un desastre en una de sus generadoras y nosotros estamos contribuyendo en este momento con Colombia, y se ha firmado ya un acuerdo entre Colombia, Ecuador y Perú para que nuestra energía sea más asequible a Colombia en mejores condiciones económicas, que nos va a permitir exportar. Ahora, respecto de los otros 5 proyectos, esos proyectos están lamentablemente parados, como son Mazar Dudas, de Zitanizagua, San Francisco, Quijos y Toachi Pilatón. Esos proyectos
tenemos que ponerlos a funcionar. Esperamos que en el mes de agosto ya San Francisco entre en producción, pero todos ellos son proyectos más pequeños de los otros que ya están operando. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y tener claramente definido es cuál es la demanda y la oferta hacia el futuro. A veces se malentiende de que hay energía de sobra. Usted conoce que construir una hidroeléctrica toma de entre 5 y 10 años. Entonces hay que planificar con debido tiempo, de tal manera de que la oferta sea mucho mayor que la demanda y no llegue un momento en que esas dos curvas se crucen y tenemos problemas de energía en el país. Eso es algo que no podemos permitir. Respecto a la exportación de energía, ¿ya existe interconexión con el Perú? Tenemos una interconexión, no es de lo mejor, pero hay propuestas de este momento para mejorar esa interconexión con el Perú. Inclusive hay conversaciones de este momento para llevar energía hacia países más lejanos como Chile y como Brasil, que sería el futuro, pero eso ya es un plan a mucho más largo plazo. Por hoy nosotros tenemos que mejorar la conexión con Perú, y la de Colombia, la cual tenemos hoy, es bastante buena, pero dependiendo de la cantidad de exportar, muy probablemente haya que robustecer esa interconexión. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, buenos días. Estefi. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Ernesto Carrasco, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Previo al segundo debate en el Pleno de la Asamblea, se discuten en la Comisión de Salud temas críticos sobre vientres de alquiler, eutanasia, la reversión de cambio de sexo. Vamos a analizar ciertos temas. Breve pausa y volvemos. No se vayan. Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Un saludo a todos los médicos y a todos los trabajadores de salud del país. Gracias por el espacio. La Asamblea está tratando el Código Orgánico de la Salud. Aquí estuvo el asambleísta Poli Ugarte, que es una de las legisladoras que pide el archivo de este proyecto por considerarlo concentrador, con amplias atribuciones para el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria. Ustedes, en cambio, han venido aportando a este código. Antes de hablar sobre esos temas, toquemos a algunos de los que se han referido aquí en Contacto Directo. Sobre la eutanasia, ¿el código no abre la puerta para legalizarlo? No, absolutamente no. Justamente la Federación Médica Ecuatoriana está preocupada por esta campaña de desinformación que se quiere llevar a cabo buscando el archivo de este código, que no es solo de un año para acá, el trabajo que se viene haciendo es un trabajo de más de 5 años, primero por la Asamblea y el gobierno anterior, y ahora el gobierno del presidente Moreno, que abrió el diálogo en el que participamos. Entonces, la eutanasia sigue siendo delito, y esto para que se sepa, para la comunidad en general. El artículo 17, que habla justamente de la eutanasia, la menciona, que va a ser manejado por las vías penales. Esto no puede ser permitido por la ley, y la ley no lo hace. Lo que se legaliza o se vuelve ya dentro de un código permisible es la voluntad del paciente en vida. Es decir, que si el paciente ya no está en uso de sus facultades, en una enfermedad en la cual ya no es viable, pueda decidir, sea él en vida o el familiar, cuando el paciente ya no pueda, que sea suspendido el apoyo médico para mantenerlo vivo. Actualmente hay clínicas en las cuales le piden a los familiares que el paciente sea sacado a la calle para que ellos puedan desconectar la máquina de soporte vital, porque esto es ilegal. La eutanasia no se legaliza. Allá hay una diferencia, porque en efecto el artículo 17 habla sobre ese derecho en planificar las decisiones, pero nos estamos refiriendo a la decisión de no ser reanimado, que es distinto. Es decir, el rechazo de acciones para el alargamiento de la vida. Okay. Correcto. ¿En dónde hay controversia? En la parte final, cuando dice, en casos de eutanasia se aplicará lo dispuesto en la legislación penal vigente. Claro, la legislación penal en nuestro país no permite hoy por hoy la eutanasia, pero hay quienes creen que esa línea se puede interpretar a que si la incluyen es porque mañana van a querer reglamentarlo de alguna manera, o para qué incluyen el tema de la eutanasia en la última línea de ese artículo.
Claro, de hecho ya estaba incluido antes y decía específicamente que se prohíbe la eutanasia. Sin embargo, esto está legislado de una manera tal, por eso se incluye la vía penal que antes no estaba. Es decir, se tipifica como un delito. Entonces la vía penal obviamente se considerará en este caso asesinato y obviamente va a cárcel el profesional que lo practique. Entonces eso queremos desmitificarlo. También me imagino vamos a hablar de los otros temas que se ha tocado, por ejemplo el asunto del famoso cannabis, que es un tema también controversial y se quiere hacer creer que esto tiene relación con la tabla de consumo, con otras cosas. No somos California, esto hay que informarle a la ciudadanía, no vamos a legalizar la marihuana recreacional. El artículo 333 del Código de Salud dice claramente que el Ministerio de Salud de la Autoridad Sanitaria va a autorizar licencias para el tema de producción, cosecha e industrialización. Es decir, lo que se busca es la producción del metabolito, la molécula que es el cannabidiol, que es la médica, es la que se utiliza para tratamientos como Alzheimer y de otras enfermedades. Entonces, que no nos engañen, esto no se va a legalizar. Pero también usted dice, no se legaliza porque se tienen que establecer también los controles, dice la ley, para el cultivo de cannabis. Pero seamos reales, ¿cómo se puede controlar, determinar solo médicamente quién puede cultivar y quién no? Claro, esto ya está en otros países donde la autoridad sanitaria legisla, justamente regula quienes producen. Es decir, la idea al final del día es que la industria farmacéutica asuma esta responsabilidad. No puede hacérselo solo en el huerto de la familia o en la casa, en el patio de atrás. Esto es un tema serio, por eso se reconoce la marihuana, en este caso el cannabidiol o la cepa del cannabis, que es medicinal, no la recreacional. Claro, pero el artículo 333 al que usted hacía referencia dice que es la Autoridad Sanitaria Nacional quien tiene que determinar cuáles son las enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis, pero luego que va a otorgar las licencias para, y ahí habla de la siembra, del cultivo, de la cosecha, de la industrialización, del almacenamiento, dispensación con fines medicinales y terapéuticos, pero que va a regular las concentraciones del cannabis en los medicamentos y en los productos naturales procesados. O sea, llegar a controlar hasta las concentraciones no lo hace aún más difícil, no está abriendo a la puerta a la final por la falta de control, que ya sabemos cómo se maneja y con la alta demanda y las ocupaciones que tiene el sistema de salud pública en nuestro país, a que finalmente eso sea incontrolable y pueda regularizar la siembra en esos casos? Bueno, justamente para eso está la autoridad sanitaria y está desconcentrada supuestamente con el ACCES y el ARCSA, son los encargados de controlar. El tema es que no es marihuana recreacional como se quiere hacer creer. También otro de los temas, porque sé que el tiempo es corto y quiero también enfocar en lo que el gremio está luchando, se habló acerca del vientre de alquiler, que ahora se legaliza, que ahora se reconoce, que se lo va a permitir. Esto, para información de la ciudadanía, sí sucede aquí en el país, solo que está en negro, está al margen de la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora el Código Orgánico de Salud, en el artículo 189, solo hace una mención a la reproducción asistida, con todos los métodos de reproducción asistida, incluido el vientre de alquiler, que debe ser legislado posteriormente. Esto no lo legaliza, esto simple y sencillamente lo menciona y tendrá que venir una legislación posterior para determinar cuándo se puede acceder a él. Lo que penaliza son los pagos innecesarios por este tipo de ayuda. Claro, allí para entender las diferencias y también desde la parte médica sobre esas prestaciones y lo que se prohíben las contraprestaciones, el hecho de que ocurra no significa que es legal. Es decir, hay muchos casos de aborto que en nuestro país hoy por hoy son ilegales. Es decir, que esté ocurriendo no significa que ya se puede legislar a favor de ellos si es que existe normativa que lo prohíbe, no se diga la Constitución en otros aspectos. No es el que se refiere al alquiler de vientre. Pero ¿por qué ustedes creen que es positivo que se lo incluye tal como está en el Código de la Salud? Nosotros tenemos una posición neutra a este respecto, no creemos que es positivo ni negativo, simple y sencillamente lo vuelve visible. En una legislación posterior debe determinarse cómo se puede hacer en caso de que suceda. Esto aquí no lo consideramos que perjudique en absoluto porque, como decimos, ya sucede. El problema es que hay que legislarlo porque efectivamente es un método de reproducción asistida. Ahora bien, aclarado esto, yo sí quería hacer énfasis en un punto básico, que es por qué el gremio de la salud estamos involucrados en la redacción del código gracias a la oportunidad que nos ha dado el presidente Moreno. Y es sencillo, este Código Orgánico de Salud por fin nos abre la puerta para la descriminalización del acto médico. Y por eso les traigo unas estadísticas sencillas, no lo digo yo,
tengo estadísticas del año 2016, solo de enero a septiembre las denuncias en la Fiscalía del Guayas, solo por lesiones, ni siquiera incluyamos muerte o homicidio culposo, solo por lesiones, son más de 103 denuncias. En todos y cada uno de los casos, el fiscal del Guayas pidió prisión preventiva para el médico. Y permítame explicar a la audiencia por qué usted se refiere a lo que se ha avanzado al respecto de ello, porque entre los temas que ustedes han venido trabajando como médicos incluye esta obligación de la Fiscalía ante denuncias por mala práctica profesional de pedirle al Ministerio de Salud un informe de una comisión de especialistas que certifique si hay indicios o no de responsabilidad penal. Entonces, sin ese requisito no pueden ser juzgados los médicos penalmente como está ocurriendo ahora, solo las sanciones administrativas. Pero pregunto, ¿eso no hace aún más burocrático el trámite para las víctimas de la mala práctica médica? No, lo que hace es que determina cuál es la vía de juzgamiento. Actualmente los médicos estamos en indefensión, todos los profesionales de salud, porque ¿qué sucede? Ante una denuncia en la Fiscalía quedamos en manos del fiscal y de los peritos, muchos mal preparados, y lo que pasa al final del día es que se terminan acuerdos extrajudiciales que son costosos para las partes y el último beneficiado es la víctima o el familiar de la víctima. Al determinar que hay una vía administrativa en lugar de la penal, ojo, no hay impunidad, porque inclusive las sanciones administrativas son fuertes, como por ejemplo suspensión de la licencia profesional por 1 año o más para rehabilitación del profesional involucrado en esto. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros al momento no tenemos una vía por la cual podamos defendernos como se debería. No hay la experticia de un cuerpo de pares que determine si el acto médico fue bien hecho o no. Ahora bien, insisto, como el tiempo es corto, también quiero hacer hincapié en el tema de la carrera sanitaria. Este Código Orgánico de Salud, y por eso estamos peleando por él, nos devuelve el escalafón a los profesionales de salud. Hace más de 13 años en el gobierno de Lucio Gutiérrez se abolió el escalafón y de allá para acá el médico empieza ganando $1.600 y 30 años después termina ganando exactamente el mismo sueldo. Esta es una oportunidad para nosotros volver al escalafón. Y si quiero aprovechar para hacer esta acotación, en la Comisión de Salud existen 4 profesionales que están relacionados con nuestra rama, 3 médicos y un odontólogo, que son el doctor Garzón, la doctora Carrión, el doctor Yunda y el odontólogo, el doctor Sin Maleza. De los 4 profesionales, solo uno está opuesto al Código de Salud, misteriosamente, y este es el doctor Yunda. Y es un tema que se tiene que seguir tratando y se está tratando en la Asamblea. Ernesto Carrasco es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, con su posición hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted. 7:32, vamos a una pausa, nos espera Jorge Acosta, el coordinador de la Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos. Vamos a hablar sobre las nuevas modalidades de trabajo agrícola y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores según la OIT, pactado en el acuerdo comercial con la Unión Europea. Manténgase en nuestra sintonía. El cumplimiento de estándares sociales es una cláusula de cajón desde hace 20 años en los acuerdos internacionales de libre comercio. Estos estándares son los derechos básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, es necesario verificar que las nuevas modalidades de trabajo establecidas por el Ministerio se ajusten a esas normas. Jorge Acosta, coordinador de la Asociación de Trabajadores Agrícolas y Campesinos, ASTAC. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargote. Muchas gracias por la oportunidad que le da a los trabajadores bananeros de expresarse a través de lo que vamos a conversar. El mercado internacional de productos agrícolas más grande del mundo pertenece al bloque de la Unión Europea. El acuerdo comercial del Ecuador con ese bloque incluye esta cláusula social y el Ecuador es en la Unión Europea abastecedor principal de banano y abastecedor sustancial de flores. ¿Por qué ACTAS considera que el modelo de contratación para los sectores bananero y floricultor incumple el título 9, Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial con la Unión Europea? Bueno, hay que partir de algo, señor Pinargote, y es el hecho de que el sector bananero o el trabajo en las plantaciones de banano es un trabajo continuo e intensivo. Es decir, no es temporal, no es por ciclos. Se exporta banano las 52 semanas del año, lógicamente con épocas altas y bajas, pero todas las 52 semanas se exporta banano, ¿no? Y los trabajadores, tanto de campo como de cosecha y empaque, están laborando 8 horas diarias, 5 días a la semana en su mayoría. Bajo esa lógica, nosotros nos preocupa que desde el gobierno anterior de la Revolución Ciudadana, ¿verdad?, se estableció una forma
o una fórmula de pago para el sector agropecuario, donde estaban incluidos los trabajadores que laboran en plantaciones de maíz y de arroz, que en verdad sí son temporales. Pero ¿qué sucede? Que en el 2016 se expide un acuerdo ministerial, el 054, donde se incluye a esta forma de pago a los trabajadores bananeros, es decir, sin fórmula del salario mínimo, un salario básico. ¿Y también a los floricultores? Floricultores también, a los floricultores también se los incluye a los dos, pero meses antes de que Correa salga del gobierno, expide el 029 del 2017, donde se incluye esta forma de pago, como dije anteriormente, al sector florícola y al sector bananero. No, entonces, lo que preocupa es que este año el Ministerio del Trabajo actual expide otro acuerdo ministerial donde prácticamente ratifica los anteriores, porque no los deroga, y más bien incluye cláusulas que violan o profundizan la violación de derechos en el sector de los trabajadores, hablando de que se va a laborar 36 horas a la semana, 6 horas al día. Eso es inaplicable, eso es un argumento falso que no se da en el sector bananero. El sector bananero, ¿verdad? Labora en las labores de empaque, de cosecha y empaque, labora de 8 hasta 12 horas al día, por 4 o 5 días a la semana. Se incluye en estos acuerdos ministeriales una supuesta tarea especial en el sector bananero, como es la siembra. La siembra, señores, se la realiza cada 20 o 25 años, cuando se renova la plantación de banano. Es decir, todo esto... Pero concretamente sobre la remuneración. ¿Por qué es que no se aplica, según usted señala, el salario básico? Porque se entiende que, por ejemplo, si una persona trabaja a tiempo parcial, le corresponde el medio tiempo, por ejemplo, le corresponde pues medio salario básico. Eso ya existe. O sea, ¿en qué consiste la falla? La forma de pago que existe, en el sector bananero es por avance o por destajo. ¿No? ¿Qué implica esto? De que si los trabajadores, por decir, laboran las 8 o 10 horas y de acuerdo al número de cajas se les paga por su trabajo. Y ahí queda discreción de la empresa pagar como ellos decidan. O por avance en el campo, por ejemplo, le dan un número de hectáreas para que laboren, ¿verdad? Y ellos en un tiempo tienen que cumplir con esa tarea. Pero aquí hay dos cosas que se dan. Nosotros hemos detectado, por lo menos en el 2016, recibimos información y fotos donde se incentiva el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque a un padre de familia se le da la tarea de que labore en 10 o hectáreas de banano, que en realidad muchas veces son más de las 10. ¿Qué le toca hacer? Llevar a su familia, a sus hijos, cuando están en periodo de vacaciones, por ejemplo. Entonces, ahora, el trabajo infantil, si bien es cierto que se prescribe, según las normas de la OIT en la agricultura, en ciertos países sí se lo permite bajo ciertas condiciones estrictas, digamos, que garanticen los derechos de los niños y que no haya la explotación. Precisamente en la agricultura, porque muchas veces las actividades agrícolas, en la mayoría de las veces también es una actividad familiar y en el campo se produce este fenómeno particular. Claro, pero lo que pasa es que esta informalidad en el pago a los trabajadores bananeros a través de avance, por destajo, como que en labores discontinuas, supuestamente discontinuas, ¿verdad? Establecen una especie de relación solamente con el jefe de familia, el padre, y el padre es el que, en forma equivocada, de acuerdo, lleva a sus hijos para poder cumplir con la tarea y poder tener un salario digno, un salario básico. Entonces, ese es un problema. Aparte de que nosotros hemos detectado que esta forma de pago ha servido para perseguir al trabajador. Marixa Mendoza, trabajadora bananera, ¿verdad? Estaba en su periodo de lactancia y no le respetaban, estaba laborando 12 horas al día. Nosotros pedimos como organización que por favor se respete el derecho de ella y en represalia se despidió a su esposo, que trabajaba en la misma hacienda bananera, y luego de eso se le dio 2 días de trabajo a ella, es decir... Ahora, ¿ustedes consideran que estas violaciones, digamos, no están de acuerdo, no son compatibles con la cláusula social del acuerdo con la Unión Europea? ¿Existe algún reclamo por parte de la Unión Europea al respecto? ¿O ustedes han hecho el reclamo consiguiente ante el Ministerio, ante la delegación de la Unión Europea? Digamos, ¿en qué situación se encuentra este trámite?
Bueno, lo que está sucediendo en el sector bananero no solamente viola las cláusulas o el título 9 del acuerdo comercial con la Unión Europea, sino también el protocolo de San Salvador, la misma Constitución, el Código del Trabajo. Nosotros hemos escrito al presidente de la República por 2 ocasiones y al ministro del Trabajo 7 veces incentivando o motivando las reuniones para tratar este tema, pero no hemos sido atendidos. Nosotros hemos hablado, recién antes de ayer estuve reunido con una comisión de la delegación europea que está verificando cómo se está dando el tema del título 9 del acuerdo comercial, pero antes de eso tuvimos una reunión con el eurodiputado Helmut Scholz, que es de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, y también con la eurodiputada Inmaculada Piñeiro, que está muy preocupada por lo que está sucediendo. Bueno, es esperar entonces pues, que este asunto se solucione de acuerdo a lo que disponen las normas internacionales del acuerdo comercial y especialmente de la Organización Internacional del Trabajo. Así por lo menos también lo ha manifestado el gobierno. Jorge Acosta, coordinador de ACTA, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Y así concluimos esta emisión. A ustedes gracias por su sintonía. Mañana un feriado y nosotros nos encontramos el lunes, Alfredo. Así pues, a disfrutar del feriado y hasta el lunes.